el tema general del país para irnos con nuestro primer invitado y abordar a Guayaquil y su modelo exitoso. Vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Javier Flores. Él es jurista y analista político. Doctor, gracias por aceptar esta invitación, sobre todo en esta época que para nosotros aquí en los medios de comunicación ya es electoral, aunque oficialmente aún no se haya abierto la campaña, pero sabemos que ya es electoral. Guayaquil está pintado, ¿no? Y que Guayaquil está pintado y que hasta Daule ya está pintado, y no solamente con Durán City. Durán también está pintado. La provincia del Guayas. Propaganda de algunos políticos. Y la pregunta central, ¿hay un modelo exitoso en Guayaquil? Hola, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación para conversar sobre mi ciudad. Les agradezco mucho por ello. Yo realmente creo que no. Creo que no solo es una cuestión de los últimos 4 años, casi 4 años que va a cumplir la alcaldesa actual en funciones, que es la última representante de una tienda política que ha estado en el poder en Guayaquil por más de 30 años. Pero siento que no solo es el fracaso de su periodo de gobierno, que parece más o menos incontestable, es bastante difícil encontrar puntos altos, más allá de cierta retórica demagógica o populista que trata de encubrir ciertas deficiencias graves, como por ejemplo el tema de la seguridad, que más allá de que no sea directamente competencia del gobierno local, sí que tiene una mayor responsabilidad que simplemente dotar de vehículos o de implementos, digámoslo así, a la Policía Nacional, porque tiene que ver con unas cuestiones de prevención que la alcaldesa jamás va a entender. O sea, es una cuestión de que el municipio tendría que haber hecho dentro de los barrios y dentro de los sectores populares de Guayaquil las obras públicas necesarias para que la gente tenga alternativas y posibilidades de desarrollo que ciertamente la forma como se ha construido Guayaquil no les permite acceder. Y no solo, insisto en esto, no solo en los últimos 4 años la alcaldesa ya recoge algo que se viene creando, que se viene fomentando desde mucho tiempo atrás. Yo hago la comparación o hago el símil con esta idea de poner la basura debajo de la alfombra. Han habido muchas cosas que durante el crecimiento urbano en Guayaquil se ha puesto por debajo de la alfombra y se ha mirado a otra parte y se ha hecho como que si no existía ningún problema, cuando realmente lo que se hacía era acumular los problemas debajo de una alfombra, y ahora ha venido gente, que son las personas que están actualmente en el crimen organizado, en el negocio ilegal del tráfico de drogas, de estupefacientes, ha levantado esa alfombra y ha empezado a encender un ventilador que nos ha salpicado a todos basura en la cara. Eso es lo que ha ocurrido en Guayaquil, porque hay que entender que la emergencia, la violencia actual no es un fenómeno episódico, sino estructural, que se ha venido cultivando durante más de 30 años, todo el periodo socialcristiano y principalmente ese periodo, porque realmente en él es que se ha hecho una ciudad, se ha fomentado, se ha incentivado un crecimiento urbano de Guayaquil que ha sido gris, que ha sido impermeable, que ha sido horizontal, que ha hecho una gran mancha de cemento en la ciudad, o que ha convertido, mejor dicho, una gran mancha de cemento a la ciudad con muy escasas áreas verdes y con muchísimos adoquines, con el propósito al final del día de que, bueno, mucha gente gane dinero con eso, porque la construcción es algo que genera mucho dinero, pero por otro producido un efecto nefasto para Guayaquil, no solo la elevación de la temperatura por el efecto de isla de calor que supone la creación de ciudades de esa forma, las ciudades grises, las ciudades de cemento producen ese efecto, sino que además por el hecho de ser impermeable es una de las ciudades peor preparadas para enfrentar los efectos del cambio climático. Yo no me canso de decir esto y soy una de las pocas personas que tal vez lo dice de manera tan frecuente y tan rotunda, pero yo creo que el verdadero problema de Guayaquil no es pues realmente hoy en día la violencia, que es grave, que es gravísima, que ciertamente hay que tomar cartas en el asunto y aplicar políticas al respecto para tratar de enfrentarla y minimizarla, pero ciertamente va a ser mucho peor el efecto de la naturaleza sobre la ciudad, cuando la naturaleza reclame lo suyo, reclame lo que se ha rellenado, reclame lo que por falta de previsión no se ha hecho de manera adecuada para prevenir, para mitigar los daños, en este caso del cambio climático, pues ciertamente la ciudad se convertirá en un espacio inhabitable con pérdidas extraordinarias
para tratar de recuperar lo que la naturaleza reclame para sí. Y esto abarca, y parece otra cuestión de ciencia ficción, pero abarca espacios desde centros de salud, de centros educativos, industrias, los sectores emblemáticos de la ciudad, sectores residenciales, desde barrios pobres en el sur hasta barrios ricos en la zona de San Borondón. Entonces realmente es un escenario súper crítico, muy, muy crítico, y nadie en Guayaquil, mucho menos sus autoridades y mucho menos las autoridades socialcristianas han prestado atención a este tema. Entonces creo que la forma como se ha construido Guayaquil por 30 años, no solo que no es exitosa, sino que nos ha conducido, tanto el día de hoy con la violencia que se vive, como en un futuro inmediato con el tema de las inundaciones, nos está conduciendo a un rotundo y brutal fracaso. Y eso es lo que ha producido este sistema excluyente del municipio de Guayaquil, en particular durante los últimos 30 años, durante las alcaldías de dominio socialcristiano. Doctor Flores, bueno, hay cosas que están muy claras y es que tenemos dos caras de Guayaquil, ¿no? Y ya lo decía yo, el Guayaquil olvidado y el Guayaquil que se maquilla para fiestas, para de pronto recibir a personajes importantes y mostrarse como una gran ciudad. Pero a pesar de esto, el mismo partido sigue gobernando. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el eslabón que tiene que los hace mantener ahí a pesar de que sabemos o el pueblo conoce que hay un Guayaquil que no tiene crecimiento, que hay un Guayaquil con necesidades básicas aún y que hay un Guayaquil olvidado? ¿Qué es lo que lo sostiene? Es la pregunta que se hacen muchas personas. Yo creo que son algunos elementos, ¿no? Uno principal para mí es la connivencia que ha existido entre numerosos medios de comunicación y los políticos locales, particularmente el Partido Social Cristiano. Es bastante evidente en algunos medios, y los nombro sin ningún problema, Ecoavisa o El Universo, para mencionar medios televisivos y escritos, y una panoplia de radios que eran pagadas por el municipio de Guayaquil, a donde iba el alcalde los miércoles a no recibir ninguna crítica y a recibir una montaña de elogios. O sea, realmente algo indigno, impropio de una sociedad crítica, pero eso pasó durante años y años que el alcalde dio esas entrevistas los días miércoles en radios convenientemente pagadas al efecto. Entonces, creo que ha habido un cerco mediático muy fuerte acerca de lo que se piensa en Guayaquil, ocultando, y como digo, con esta metáfora, metiendo la basura debajo de la alfombra, sin criticar realmente, sin hacer una crítica de fondo a la forma como ha crecido la ciudad. Esa es una pata de esa mesa turra. Creo que otro elemento a tomar en consideración es que los socialcristianos tienen muchas redes clientelares en los sectores populares, ¿no? Son sectores de expansión urbana los que principalmente estoy pensando en este argumento. Y esos sectores, para incorporarse al desarrollo de la ciudad, tienen ciertos mediadores, y esa gente está asociada o vinculada al Partido Social Cristiano y puede funcionar como un controlador de esos espacios de personas muy, muy pobres que no tienen tal vez otra posibilidad o no piensan en otra posibilidad de acceder a los beneficios que supuestamente le da vivir en una ciudad, que en realidad para muchos de los habitantes de Guayaquil son beneficios que se han concedido a cuentagotas. Y ese es otro elemento a tomar en cuenta, obviamente. Y un tercer elemento, creo yo, es también el control electoral. El Partido Social Cristiano siempre ha estado asociado a poderes de turno, ha tenido herramientas de presión y de control, y particularmente en sus espacios fuertes, en sus bastiones, seguramente ha tomado las medidas o los recaudos para tener los controles a la interna que le garanticen o que le faciliten o que le permitan por lo menos hacer controles exhaustivos, y quién sabe qué otras cosas para poder sostener su poder en la ciudad. Entonces yo creo que más allá del discurso de las obras y todo este tema del éxito, que para mí, bueno, a mí yo no me he comido esa magia realmente. Desde hace mucho tiempo que soy muy crítico del Partido Social Cristiano y su gestión en Guayaquil, desde que empecé a escribir sobre el tema en Diario del Universo el año 2006, y ya 16 años después, casi 17 años después, pues ciertamente soy un convencido de que esto siempre fue un fracaso y de que era un crecimiento urbano que realmente era mucho más problemático que beneficioso. Pero mucha gente pensaba lo contrario, y realmente tal vez porque no tenían muchas herramientas para pensar lo contrario. Muy pocas voces hemos logrado ser críticas en espacios abiertos y públicos en esta ciudad. Realmente hay una deficiencia en la crítica que la sociedad civil ha hecho al ejercicio del poder de sus autoridades. Ha sido muy timorata y realmente no parecen entender
que la dinámica del Partido Social Cristiano en el poder es el problema, no ni siquiera una candidata o una autoridad específica, sino que la dinámica de crecimiento urbano de Guayaquil, la forma como la ciudad se ha desarrollado, el crecimiento horizontal, gris, impermeable, no transparente en muchas cosas, las obras que aquí han fracasado miserablemente, que realmente a otros gobiernos le habrían caído a palos por obras tan deficientes como la aerovía, que ahora se nota que se ha hecho noticia, digamos, por publicaciones en Diario Expreso. Incluso ayer vi que hasta en Ecuavisa, que es la tradicional comadre del municipio de Guayaquil, le han dado palo al municipio por la aerovía, por la demanda que ahora ha recibido, porque fíjense qué tan fracasada puede ser esa aerovía, que se calculaba que para sostenerla se necesitaban 40.000 personas diariamente transportándose en ella. Y ayer en esa entrevista que le hicieron en ese medio de comunicación al administrador de la aerovía, el señor Camilo Ruiz, él admitió que ahora circulan 8.000 personas diariamente. Y tal vez es un cálculo hasta optimista, porque esas cabinas parecen siempre vacías, pero digamos que son 8.000. Eso es el 20% de lo que se había proyectado. O sea, realmente el tipo que hizo los cálculos para que eso esté en 40.000 es un delincuente. Doctor, si me lo permite, si me lo permite, vamos a poner la nota de Coavisa para que la gente tenga la idea clara. ¿Qué le parece? Ok. La aerovía tiene casi 2 años funcionando en Guayaquil. Sus operaciones están a cargo del consorcio Aerosuspendido, conformado por las empresas extranjeras, Poma y Sofratesa. Buscamos entrevistar a los representantes de las compañías, pero no hubo respuesta. Ambas acusan al municipio y a la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM de incumplir el contrato del proyecto de transporte masivo. Lo hicieron a través de una solicitud de arbitraje internacional que lo publicó Diario Expreso. Ahí reclaman que las entidades municipales no cumplieron con promover el uso del sistema de aerovía y tampoco lo protegieron de la competencia con otros medios de transporte terrestre. Y eso ha generado y sigue generando grandes pérdidas económicas al consorcio. Era la crónica de una muerte anunciada. Los ciudadanos aún se resisten a usarla porque tienen que pagar 70 centavos para cruzar desde Guayaquil hasta el Cantón Durán. Para el tema del nivel económico acá en el país es un poquito complicado. ¿Usted diría que no entonces? Diría que no, a diario no. ¿Utilizaría otro tipo de transporte? Correcto. Pero por transporte público, ¿usted lo utilizaría? De verdad que no. ¿Por qué? Porque me parece, o sea, está bien que sea más rápido y todo, pero es muy caro igualmente para el bolsillo de... Entonces se convirtió en una temporal atracción turística. Por eso, de los 134 millones que costó la aerovía, el consorcio quiere que le devuelvan el 15%, que son 20 millones de dólares que invirtieron, mientras el municipio puso 114 millones. Pero ¿cuánto es la rentabilidad económica si cada día observamos que las cabinas se pasan completamente vacías? Y eso evidencia que tampoco han podido lograr obtener rentabilidad social, porque las personas prefieren utilizar otro tipo de transporte público como los buses urbanos e incluso se transportan en taxis informales. Visitamos las estaciones. No hay afluencia de personas y casi todas las 154 cabinas circulan sin pasajeros. El administrador de la aerovía describió la disminución de usuarios. El año pasado se registraron un promedio de 10.000 personas por día. Eso estamos hablando que al año 2022 alrededor de 8.000 personas por día. El funcionario, que también pertenece a la ATM, antes de la entrevista dijo que no podía pronunciarse sobre la demanda contra ellos en la Cámara de Comercio Internacional. También vía correo electrónico solicitamos una entrevista a la alcaldesa de Guayaquil, pero no hubo respuesta. Carlos Estarellas, árbitro de La Haya e internacionalista, explica el proceso judicial. Los árbitros tienen función de juez y la decisión que tomen esos 3 árbitros es inapelable. En medio de la controversia, la aerovía está lejos de trasladar al menos a 40.000 personas por día y ser considerada como un transporte masivo para lo que fue creada. Ahí estaba la nota de Coavisa, doctor. Nos hablan de que se trasladan aproximadamente 8.000 personas por día, creo que dijo el reportero.
8.000 personas, dijo, sí. Y eso es O sea, el 20% de lo que se había proyectado. Es como sacar 0,4 en un examen sobre 20. Trabaja Es realmente pérdida lamentable. esto. Trabaja pérdida, pero es un negocio que estaba mal montado desde el principio. Y cuando se lo planteó, porque esto se planteó como un proyecto de campaña en el año 2014, está en el plan de gobierno de Nebot para la alcaldía de ese año, que fue su última alcaldía, y él lo presentó como un proyecto que iba a costar alrededor de 70 centavos y que era para la clase media. Así está expresado. Y lo cual es absurdo, porque la clase media en Guayaquil es diminuta. Y realmente pues no sé qué necesidad tendría de trasladarse a un costo más o menos alto a Durán todos los días, cuando ni siquiera tienes pues servicios en Durán alrededor que hagan eso interesante. No es que vas a un hub comercial, vas a un espacio, un corredor comercial o alguna cuestión que tenga un incentivo. Cuando se pensó esto, solo para terminar esta idea, cuando se pensó un espacio como la Metrovía en una ciudad como Medellín, el Metrocable se llama allá, se lo pensó para integrar a comunidades que de otra manera estaban alejadas del centro urbano de la ciudad. Se lo pensó para incorporar a la gente que vive en los cerros de Medellín. Y conjuntamente con darles un medio de transporte en las paradas, en varias de ellas, se establecieron alianzas público-privadas, por ponerlo así, realmente el concepto de alianza público-privada es un término jurídico que se usa acá, pero digámoslo como alianzas entre instituciones públicas y privadas para hacerse presente en esas estaciones y establecer desde los servicios públicos básicos de policía, un centro de salud, una biblioteca, a instituciones privadas que también son necesarias, farmacias, bancos, etc. Entonces, se daba una vitalidad a sectores que anteriormente, antes de que exista el Metrocable, estaban olvidados, y de esa manera se los potenciaba. No solo se integraba una comunidad a la ciudad, pasando del cerro al centro urbano en minutos, sino que además se le daba un montón de facilidades en las paradas para que su vida sea más sencilla, para que tenga acceso a servicios públicos e instituciones privadas que ella necesita. Eso no existe en la aerovía, ni siquiera hay un PAI. No se pudieron poner de acuerdo para establecer un PAI en la metrovía, en la aerovía. Ese es el nivel del fracaso de la aerovía. No es atractiva para nadie, porque además ni siquiera está conectada con otros medios de transporte para hacerla atractiva. Llegas a Durán y en Durán no encuentras más que una parada y no tienes más cosas que ver. Si lo quisieras utilizar para el tema del turismo, tanto en Guayaquil como en Durán, o sea, ya no se desarrolló ningún proyecto para hacer algo más de turismo. Alguien me escribe sobre los estudios previos. ¿Qué dicen? Los estudios previos supuestamente autorizaban a pensar a los que lo proyectaron así, que eran 40.000 personas las que iban a usar diariamente esto, pero tal vez fue una venta de humo para sacar adelante el proyecto y que alguien se beneficie de ello, porque realmente beneficio a la ciudadanía le presta muy poco. Esas cabinas, insisto, yo paso muchas veces en el centro y observo las cabinas que vienen vacías. Realmente es un espectáculo triste eso. Y como espectáculo turístico, yo me subí a la aerovía una vez con unos amigos extranjeros para conocer y todo y mostrar las ciudades de arriba y tal. Y realmente es un espectáculo bonito. Una vez vale la pena hacerlo, pero realmente pues ya 2, 3 veces uno se va a sentir un poco tonto de subirse y ver techos grises. O sea, uno tiene la perspectiva de la ciudad, de movimiento, ves un poco el río. No está mal, pero realmente tampoco es que es un espectáculo que es fascinante y que lo vas a hacer cada 3 días, ¿no? O sea, una vez que lo viste, ya está. Lo harías nuevamente por llevar a otra persona para conocerlo, pero realmente como espectáculo turístico tiene un muy pronto fin. Y no creo que los guayaquileños o los duraneños se lo tomen como vamos a pasear por la metrovía, vamos a estar 70 centavos para ver el río desde arriba. No creo que haya mucha gente que haga eso. Como proyecto turístico realmente es un fracaso miserable y nunca debió haber sido pensado para eso, una inversión de esa naturaleza, para pensársela para que se lo utilice simplemente como un atractivo turístico, es realmente una estupidez o un acto delincuencial. Alguna de las dos cosas, pero realmente un proyecto sensato no puede ser nunca. Y otro fracaso realmente miserable de la administración socialcristiana, y esto abarca más de la mitad de tiempos de administración en Guayaquil, es la metrovía. La metrovía empezó en el año 2006 y para el año 2020 debería tener 7 troncales. 7. De igual tamaño que las que existen, porque alguna vez Nebot mintió miserablemente diciendo que eran chiquititas, digo.
en una entrevista en radio, en esa época se llamaba Tropicana, ahora es RTP. Pero en esa época le respondió a María Fernanda Perrone, me acuerdo que le preguntó por esas troncales y Nebot sin ningún empacho le dijo que eran chiquititas y que no afectaban el grueso de la operación. Eso es mentira, todas las troncales tienen exactamente las mismas dimensiones y lo que pasa es que el municipio de Guayaquil montó un sistema de operación de la metrovía que fue un fracaso rotundo, que ha hecho aguas, que ha simplemente incumplido con los propios estándares, los propios proyectos que el municipio había establecido para la metrovía. Ellos querían que la metrovía tenga 7 troncales para el año 2020. Desde el año 2013, en los que ya estaban tarde con las troncales, no se ha hecho ninguna otra, y solo hay 3. Y la cuarta, no hay quien la quiera operar porque saben que el sistema está mal diseñado. Nadie quiere arriesgarse a meter su dinero allí porque sabe que vas a estar jodido, vas a estar a pérdida. Porque también es otro sistema en que la cantidad de gente que se esperaba que lo utilice, pues finalmente no lo ha hecho, y el sistema, a pesar de que Nebot se vanagloriaba de que era uno de los pocos sistemas supuestamente exitosos, como ya sabemos que éxito realmente significa fracaso en esta administración, como uno de los pocos sistemas exitosos de transporte que no utilizaba subsidios. Bueno, eso ya es mentira. El municipio ha tenido que meterle salvatrucha a la metrovía por más de 6 millones de dólares para hacerlo funcionar porque el sistema está quebrado. Se ofreció cuando se inició la metrovía desde el año 2006 que cada 10 años se iba a renovar el parque automotor. Lo que están haciendo ahora es desguazar los viejos buses para ponerle piezas nuevas a los que se vienen dañando. Entonces ya no hay pues realmente un reemplazo de los buses porque no hay plata para eso. Lo que Nebot llamaba las cafeteras humeantes, que eran los buses urbanos tradicionales, pues ahora se los ve representados en el que era su proyecto y que supuestamente los iba a eliminar. Lo que está haciendo ahora es un desguace de buses para poder sostener una flota cada vez menor. Hay más de 150 unidades fuera de servicio y que ciertamente lo que hacen es prestar un servicio eficiente a la ciudadanía, porque ya ni en calidad del vehículo ni en la frecuencia de la transportación pues es realmente lo que se había ofrecido en un principio. Entonces, en tema de transportación pública, por la aerovía, que más parece un cuento chino, y en cuanto digo al proyecto y en cuanto a lo que se ofreció y que realmente resultó un descalabro, porque de lo que se había planteado, de 40.000, tener el 20% que lo utilice es realmente un descalabro. Fue un cuento chino, como se dice, o realmente... pues no sé, tal vez es un acto delincuencial también, habría que estudiarlo. Pero en cuanto a la metrovía, es clarísimo que ha habido una notoria deficiencia también en el cumplimiento de sus propios estándares, tanto en la proyección de los que la iban a utilizar, como en la proyección de lo que iban a hacer para integrar la ciudad. Si ese era el sistema de movilidad que se buscaba para que la ciudad ya no sea traficada, que era uno de los problemas que Nebot dijo que iba a enfrentar en su administración, en su primera administración. Este es un proyecto de su primera administración, la metrovía, pues ciertamente después de 19 años de administración de él y el tiempo que le va a evitar y que ni siquiera ha podido terminar una troncal, lo había ofrecido y supuestamente le cumplía inaugurar una, pues ni siquiera ha podido hacer eso. Así de eficiente es el trabajo de esta mujer, que realmente pues creo que es una alcaldesa que ha enfrentado 2 momentos muy difíciles de la ciudad y lo ha hecho de una manera muy, muy deficiente, demostrando que talla de lideresa no tiene. Doctor, bueno, estamos en época electoral, ya próximos a las elecciones seccionales, y las encuestas, a pesar de todo lo negativo que podríamos decir o no estar de acuerdo conforme con el accionar del Partido Social Cristiano y bueno, en estos momentos la actual alcaldesa sigue encabezando las encuestas. O sea que lo más probable, o vamos a decirlo así, es que se mantenga en su puesto. ¿Qué le espera entonces a Guayaquil en el caso de ser así? Bueno, ciertamente continuar en la senda miserable en que va transitando, ¿no? Sería un grave problema para Guayaquil. A mí no me sorprendería en todo caso. Yo tengo muy claro que en Guayaquil ha habido un proceso de estupidización de las masas que ha calado muy hondo, que realmente ha hecho que la gente no sea crítica con la sociedad que vive. Insisto, eso es un punto clave para mí y es un punto que tiene que ver mucho con cómo los medios de comunicación han intervenido en esta sociedad y han construido una falsa imagen del eco que supuestamente ha tenido el Partido Social Cristiano. Ahora ya veo que nadie utiliza la palabra éxito porque ya
ya quedaría como una especie de idiota alguien que te viene diciendo que Guayaquil es una ciudad exitosa. Ya nadie te puede decir eso y que la gente te lo deje pasar. Te van a decir qué clase de éxito tienes tú, delincuente. Es lo único que te podrían responder, porque realmente para la gente honesta que vive en Guayaquil es un suplicio salir a la calle y tener que enfrentar a la delincuencia y no saber con qué uno se puede encontrar o qué le puede pasar. Y estamos en ese nivel de paranoia que la gente tiene estrategias para salir a la calle. Eso es nefasto, eso es horrible. Y está pasando en Guayaquil como no había pasado antes. Cuando llegas a vivir de esa forma, cuando tienes esa preocupación mental de cómo te va a ir en la calle, es que realmente has construido mal una ciudad. Eso tenemos que tenerlo claro. Eso no pasa simplemente porque esta gente apareció. La delincuencia apareció en estos últimos meses. Insisto, eso es tonto. Eso no es pensar la estructura, es pensar la coyuntura. La coyuntura ciertamente ofrece una muy amplia una riqueza de análisis, si lo quieres, pero tienes que analizar el contexto histórico en que surgió este momento. Y eso es lo que hay que entender, que involucra directamente al Partido Social Cristiano en sus políticas públicas de exclusión. Mira, hay una cuestión básica para entender esto. Guayaquil no se ha desarrollado de manera equitativa. Guayaquil se ha desarrollado en función de la capacidad económica de los habitantes. Mientras más dinero tenían los habitantes, más obras y servicios y de mejor calidad reciben de su gobierno local. Eso está sancionado en ordenanzas y ha sido declarado de manera abierta por el alcalde Nebot, porque él supone que los habitantes tienen que retornarle a la ciudad. No hay una rentabilidad social, sino una rentabilidad económica de la obra del municipio. Esa es su lógica. Entonces, si pensamos la ciudad así, necesariamente estamos creando bolsones de miseria, cinturones de miseria alrededor de la ciudad, porque no se va a satisfacer de manera adecuada las necesidades de las personas. Y aquí en esta ciudad se ha metido tan profundamente el dedo a la gente, imagínense en esto, que se nos dice permanentemente que la ciudad está teniendo el 97% de agua potable. Y lo dicen, y yo tengo los registros del año 2013, lo dicen en el 2014, lo dicen en el 2015, lo dicen en el 2016, y así cada año. Y sin embargo, cada año hacen obras de atención de agua potable y de alcantarillado, etc. Entonces, ¿cómo es posible que el porcentaje nunca se mueva, a pesar de que cada año, según el municipio, hay cientos de miles de personas que se benefician de estas obras? ¿Cómo el porcentaje no se mueve? ¿Saben por qué no se mueve? Porque el porcentaje de Guayaquil, el número de habitantes de Guayaquil, se lo calcula solo la totalidad para lo que se reclama para el COTAD, por el COTAD. Pero para efectos del crecimiento urbano, dentro de la ciudad se tratan límites, y las partes que no están densamente pobladas, lo suficientemente densamente pobladas, léase, entiéndase, que no son rentables para hacer obra pública, el municipio las excluye de su planificación. Entonces, por eso siempre puede tener esta cifra del 97%, porque se va moviendo hacia la línea imaginaria que ellos han trazado de guayaquileños que merecen obras. Y eso excluye a cientos de miles de personas cada año. Eso nos lo dicen en la cara, ese es el lado B del 97, 98%, el lado B, lo que queda oculto, de que hay un montón de personas que están siendo excluidas año tras año de la obra pública para poder maquillar una cifra y para poder vender humo diciendo que se satisfacen las necesidades de la gente, cuando realmente su planificación perversa hace que los pobres sean peor atendidos y en algunos casos jamás atendidos, porque hay una clara política de exclusión hacia ellos en función del modelo de desarrollo económico que tiene el municipio de Guayaquil. Pasado, insisto, y esto está nuevamente sancionado en ordenanzas, ha sido declarado por la máxima autoridad de estos gobiernos socialcristianos, el que más tiempo estuvo, que es Nebot, que ha dicho claramente que hay sectores de la ciudad, o dijo claramente cuando se empleaba los límites urbanos de la ciudad del año 2010, que hay sectores de la ciudad a partir de una línea imaginaria que la había trazado, que ellos no le iban al que él lo decía como yo, no le iban a dar ni un metro de alcantarillado, ni de agua potable, ni de ningún servicio, porque esa gente no era rentable darle servicios. Eran personas que habían llegado a ocupar ilegalmente esos espacios y que vivían demasiado dispersos y que por ende no eran dignos de recibir los beneficios del crecimiento urbano de la ciudad. Una cosa realmente rayana en lo sádico. Doctor, para terminar, porque ya tenemos al otro invitado, estos días la alcaldesa de Guayaquil salió a una calle del centro de la ciudad a anunciar que van a instalar nuevos tachos de basura de cemento. Y justo al lado de ella estaba el director de la Fundación Siglo XXI, me parece.
Yo no sé si la Fundación Siglo XXI es una especie de dirección de obras públicas paralelas. Porque ahora la Fundación Siglo XXI no sabía que es la que se encarga de hacer las obras en la ciudad de Guayaquil. Pregunto, ¿estas fundaciones son auditadas por la Contraloría General del Estado? Y la otra que le dejo allí, doctor, en el tema Aerovía, con todo lo que está pasando, la empresa ya ha dicho que se retira y que se va a un arbitraje internacional. ¿Qué va a pasar? ¿Contraloría tal vez debe hacer una observación a este contrato? Por favor, doctor. Bueno, es claro que el mecanismo de las fundaciones, y esto hasta en la interna del Partido Social Cristiano se discutió, ¿no? Pérez Cordero fue el que primero hizo una fundación, pero lo hizo dentro de una lógica muy específica, una obra muy concreta, que era el Malecón 2000. Y lo hizo para poder obtener recursos por parte de los habitantes. De hecho, hay un muro, una especie de muro de cristal, una cuestión así, que le recuerda a varios de los contribuyentes, a todos los contribuyentes, mayor o menor medida aportaron para esa obra. De ese diseño original, que me parece que fue hecho por una firma inglesa que se llamaba Oxford Brookings, y que de hecho tiene todas las particularidades que caracterizan a lo que en el Reino Unido se conoce como QANGOs, Quasi Non-Governmental Organizations. El caso es que el concepto que de allí surgió se lo pervirtió, y el propio Pérez Cordero, cuando empezó a ocurrir esto durante la administración de Nebot, fue muy enfático en señalar que esa no era la forma de desarrollar la ciudad, porque se prestaba a un abuso por parte de estas fundaciones, de la forma como se administraba sin los auténticos controles que hay sobre la cosa pública, sobre la administración pública. Porque sacar esos fondos, llevarlos a otro espacio y administrarlos como una entidad privada, con todas las diferencias que eso supone frente a la administración pública en cuanto a manejo de la parte económica, los pagos a los trabajadores y los pagos también a los que están en la argolla, digámoslo así. Entonces, el fenómeno de las fundaciones fue criticado incluso por el mismo patriarca Febres Cordero, que en opinión de los tres socialcristianos es el que realmente lleva algún mérito. Creo que sí es alguien que frente a la debacle socialcristiana se paró firme e hizo una política que trató de recuperar la ciudad, y en un principio, al menos frente a lo que antes había, pues lo hizo. Lo que pasa es que luego el sistema, la forma, lo que se desarrolló, particularmente como crecimiento urbano en la ciudad y principalmente durante los tiempos de Nebot, que hay que recordarlo, él sale del negocio de la construcción, él es parte de un grupo constructor que tenía muchos intereses en juego y conoce la dinámica. Y ser alcalde es tener una gran capacidad para generar recursos para la construcción. Entonces, lógicamente, solo hay que atar unos cuantos cabos y darse cuenta que la ciudad creció así para beneficiar a un cierto grupo, y eso es realmente nefasto, y que las fundaciones en ese panorama servían para minorar o limitar, más allá de lo que se diga en la retórica barata, pero en el fondo es para eso, para limitar las posibilidades de control. Y fíjense quién es, pues, el que estuvo durante muchísimo tiempo como contralor, durante la mayor parte del periodo de Nebot en particular. El señor Pollitt, un procesado, un tipo que está vinculado a numerosas tramas de corrupción y que ciertamente pues no ofrecía ningún tipo de garantías de fondo de que estaba haciendo controles serios sobre este tema. Entonces yo creo que ciertamente la fundación es un sistema para mí perverso que debería ser eliminado, debería volverse las cosas a las circunstancias en las cuales una dirección municipal, un órgano adscrito a la administración pública sea el responsable de la gestión de las obras en la ciudad, sea en zona regenerada o no. Y este mecanismo que se ha utilizado, que es un mecanismo bastante mañoso, que sea completamente eliminado. De hecho, en eso solo sería hacerle caso a lo que decía Febres Cordero, curiosamente. Ni siquiera es algo radical, es hacerle caso al original de los socialcristianos, al que lo inició todo y al que puso la voz de alerta de que ese sistema era un sistema mañoso, un sistema tramposo, que lo que hacía era fomentar la falta de transparencia en vez de fomentar
una adecuada gestión de los recursos públicos con controles y con suficiente transparencia para que esto se lo haga de manera honesta. Entonces, la otra pregunta finalmente, solo para cerrarla, me hiciste dos. Una era sobre las fundaciones y la otra era sobre caso Aerovía. ¿Qué va a pasar? ¿La Contraloría debe de hacer algún tipo de observación a esto? Bueno, eventualmente habrá controles que se pueden hacer. Yo creo que para rescatarla o para darle algún tipo de utilidad hay que pensar en una ciudad intermodal. Es decir, que por lo menos el traslado de la Aerovía le sirva al ciudadano que viene de Durán o que va hacia Durán, asegurarle que ese mismo pasaje le sirva para conectarse en otros mecanismos de transporte que tienen que ser incentivados por parte de la alcaldía. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, ahí cerca de la estación de la Aerovía hay una estación de la Metrovía, que la persona que viene con ese pasaje pagado pueda hacer uso de ese servicio, que pueda hacer uso de los buses urbanos, o que pueda hacer uso, por ejemplo, de novedosos mecanismos de transporte como el transporte fluvial, que bien podría implementarse en Guayaquil para aliviar mucho a los sectores populares que tienen una salida directa a los esteros y que podrían llegar al centro de la ciudad por una vía alternativa. Hay que pensar en formas creativas, porque así como está la Aerovía, es simplemente una obra echada a perder. La forma como se la planteó fue realmente absurda, o por lo menos claramente no ha rendido los frutos que se pensaba que iba a tener, y se necesita una reingeniería que la haga valiosa para la comunidad, que pueda aprovecharse, porque la inversión ya está hecha. Son más de 100 millones de dólares invertidos en ello y que realmente no están rindiendo los frutos que la ciudadanía esperaba. ¿Sabe por qué le toco este tema? Porque le aseguro que si esta obra la hubiese hecho cualquier otro político de otra línea, seguramente ya en este momento estuviera siendo procesado, acusado de todo. Pero no pasa nada en este caso de la situación de la Aerovía de Guayaquil. Se ha hecho muy poca crítica y realmente apesta a corrupción o a altísima negligencia. Y realmente es algo que se debería investigar, porque realmente los socialcristianos no tienen por qué tener corona, no tienen por qué no suponerse que no son corruptos. Cuando uno está viendo que en este municipio, en el municipio de la señora Viteria, hay numerosos casos de corrupción, desde eso de las vallas que se habían pintado sin autorización de quienes escribieron esos versos y que se pintaban, creo que por el metro cuadrado, no sé, $400 por metro cuadrado costó la pintura de eso, una cosa absurda, ridícula y claramente escandalosa. O el tema de Aular, en el que está involucrado su exmarido y que la alcaldesa trató de minimizar de una forma bastante zafia o descarada. Entonces, yo creo que han habido bastantes episodios, estoy citando dos, pero no son ni mucho menos los únicos, y ciertamente hay que sumarle otros en los cuales o bien hay una profunda negligencia, una tremenda negligencia. El caso de la Metrovía, este proyecto de 7 troncales que se queda en 3 y que están en bancarrota. El caso de la Aerovía, que se proyectaba un uso X y que solo lo usa el 20% de la población proyectada. Son notorios casos de negligencia tremenda, profunda, grave, o directamente algunos temas de corrupción que tienen que haber a la interna para explicar por qué funcionó tan mal. Pero son cosas que los guayaquileños tienen que ser críticos. A mí realmente, insisto, por las razones que apunto, por el control mediático que ha existido en Guayaquil, por los controles en los sectores populares, por los piqueteros, como se los llama en Argentina, o la gente que está en comunicación en las barriadas, y los controles también electorales que ha tenido el Partido Social Cristiano y que tiene el Partido Social Cristiano, pueden explicar en muy buena medida su sostenimiento en Guayaquil. Pero creo que realmente el escenario crítico que se observa hoy en Guayaquil debería hacer cambiar la marea. Yo creo que es momento para Guayaquil de pensar un nuevo destino, incluso por probar una alternativa distinta, porque claramente cuando se está mal, no se puede aspirar a seguir estando mal, que el ciudadano siga asumiendo que la alcaldía le está dando soluciones a sus problemas, cuando claramente vivimos en una ciudad que está atravesada por problemas gravísimos, no solo de delincuencia o de transportación, que básicamente hemos hablado de esos dos, pero también el tema de las inundaciones al que hice referencia, el tema de la falta de atención a las necesidades básicas en sectores populares, el tema de una nueva organización territorial
de la ciudad, que tiene un sistema que se agotó hace mucho. Hay tantas cosas por pensar, razonar y hacer en Guayaquil, y claramente hay tantas cosas que el municipio actual y la política socialcristiana está muy lejos de hacer, que creo que es el momento para que Guayaquil piense en un cambio. Realmente, para mí los socialcristianos son la peste, y la peste tiene que irse. Así de sencillo. Quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista. Ojalá en los próximos días nos pueda atender para seguir conversando de los temas de Guayaquil. Seguramente, con muchísimo gusto. Gracias al doctor Javier Flores, jurista y analista político aquí en el programa Los Especialistas.